Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 13 de enero, y como lo anticipé, ya está conmigo José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos es acceso a la justicia en la sociedad de la posguerra. Bienvenido, padre Tojeira, qué gusto volver a encontrarnos en Informa TVX. Pues buenos días a ti y a todos los que nos ven en TVX. Es un gusto estar con ustedes también. Gracias por tomar la invitación, padre Tojeira, y estar con nosotros en esta oportunidad. Iniciamos directamente la entrevista con este punto. ¿Es posible hacer una lectura de la coyuntura actual de nuestro país, separando la etapa de la firma de los acuerdos de paz? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces se puede ver en algunas opiniones que aquel momento del acuerdo de paz, el cierre del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz fue un ciclo cerrado, y la posguerra es como otro capítulo de nuestra historia. ¿Qué opinas sobre este interrogante? Relacionado a la justicia, al sector justicia. Mira, hay un dato interesante que es el informe de la Comisión de la Verdad, que decía que la justicia en El Salvador no podría llevarse a cabo hasta que no mejorara el sistema judicial. El sistema judicial de aquel entonces era incapaz de hacer justicia en el país. Esto se relaciona muy claramente con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, es decir, tardamos pues casi 25 años también, 22 creo más o menos, en declararla inconstitucional. Es decir, la ley de amnistía fue un servicio político a un sistema judicial incapaz. Bueno, al fin el sistema judicial dice, no, somos capaces, ¿verdad? Está todavía por ver, evidentemente, porque el sistema judicial no es solo todo lo que toca a los jueces, sino el sistema de justicia implica a la fiscalía, la policía, etcétera. Y vemos que todavía hay mal funcionamiento en algunos aspectos, sobre todo con respecto a crímenes del pasado, aunque evidentemente han ido mejorando, a eso yo creo que no se puede negar. Pero yo sí creo que todavía es necesario hacer esfuerzos serios tanto en el campo de la justicia como en el campo del sistema judicial, digamos, de los jueces, etcétera, como en la fiscalía y en la policía. Podría poner casos, pero va. No. Iniciado justamente con ese interrogante, padre Tojeira, por esta idea de que a veces se suelen separar estas etapas como situaciones distintas en un momento histórico, en un proceso histórico de nuestro país, pero me deja la sospecha, sobre todo en el acceso a la justicia, como en otros temas, que las motivaciones no sé si sean tan distintas de hace 30 años en el tema de mejora de vida, salarios justos, acceso a servicios sociales básicos, distribución de la riqueza. ¿Cómo ve estos puntos a una lectura, digamos, si podemos decir, evolutiva de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que con los acuerdos de paz mejoraron ostensiblemente los que llamamos derechos políticos y civiles, ¿verdad? Es decir, con respecto a los años previos, incluso previos a la guerra. Pero los derechos económicos sociales se mantienen, ¿verdad?, en la misma o muy parecida situación deficitaria. Es cierto que antes de iniciarse la guerra civil, un 65% de la población estaba en pobreza. Pero los informes del PNUD, por ejemplo, lo que dicen es que hay un 35% de pobreza aproximadamente y un 45% de la población en situación vulnerable. ¿Qué significa eso? Pues unas cifras relativamente parecidas. La situación de vulnerabilidad no es una situación de pobreza, pero es una situación en la que se puede caer en la pobreza con cualquier percance fuerte, un accidente, una enfermedad grave, etcétera. Y evidentemente, pues, mucha de esta gente en situación de vulnerabilidad, aunque no sean técnicamente pobres, se sienten pobres, ¿verdad? Es decir, porque viven angustiados con la situación, que pueden perder la propiedad de la casa, porque tienen un préstamo, que pueden caer en la pobreza si se enferma uno de los padre o madre, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la situación no ha cambiado a ese nivel de un modo, bueno, que desearíamos, un modo progresivo, un modo de decir, miren, vivimos mejor, ¿verdad? Hay todavía una sensación de angustia en mucha gente ante la situación económica especialmente, ¿verdad? Y la situación social es también parecido. Yo creo que hubo un avance muy rápido en educación en el tiempo de
Cecilia Gallardo Decano, es decir, que se pasó de a universalizar la primaria en realidad, a universalizar la educación hasta el 6º grado. Eso se consiguió, había un déficit muy grande durante la guerra por razones obvias de la misma guerra. Se consiguió universalizar la primaria, pero hemos quedado ahí, ¿verdad? Es decir, la deserción sigue siendo fuerte después del 6º grado, también antes del 6º grado, en el 1er grado, suele haber una deserción muy fuerte, aunque luego reingresan normalmente, ¿verdad? Pero a partir del 9º grado la deserción es notable, ¿verdad? Y al final se acaban graduando de bachillerato, que el bachillerato hoy debía ser por ley obligatorio, acaban graduándose de bachillerato menos de la mitad de los que tienen la edad para graduarse. Y eso es un déficit también grave en el campo educativo, como hay déficits en el campo salarial, etcétera, ¿verdad? Ahora, me gustaría que retomemos un poco el tema del sistema judicial que usted mencionaba en su primera intervención, Padre Tojeira, y es, a su criterio, ¿cómo se podría mostrar que nuestra sociedad va fortaleciendo o por lo menos depurando o mejorando el sistema de justicia por el hecho del debido proceso, el acceso a la justicia, igualdad, proporcionalidad en el tema de la justicia, porque siempre se insiste, ¿no?, que las personas más vulnerables, los más pobres, no tienen el acceso a la justicia, a diferencia de otras personas que sí la pueden comprar a través de vínculos, corrupción y otros aspectos. ¿Cómo podríamos enrumbar un país para fortalecer un sistema judicial que brinde justamente esto, un acceso a la justicia equitativo y proporcional para todos los ciudadanos? Bueno, yo creo que un esfuerzo de reforma serio y yo diría inmediato que hay que realizar es tener el acceso en tiempo real a la situación de la justicia por parte de la población. Hoy se puede hacer eso, ¿verdad? Es decir, hoy tú puedes poner en internet la situación de un caso y darle el seguimiento día con día, ¿verdad? Yo creo que ese acceso es necesario porque la gente no tiene acceso a los procesos, sufre, tiene una dependencia enorme de los abogados para poder participar en un proceso, para enterarse incluso. Es decir, yo creo que esa es la transparencia en lo que es sistema judicial y transparencia en el funcionamiento y funcionamiento puesto ante el público, ante sobre todo los interesados en tiempo real, me parece, pues, acusadores, acusados, familiares de cualquiera de los dos bandos. Es decir, yo creo que eso es fundamental. Y es importante porque todavía en el sistema judicial hay una arbitrariedad muy grande de parte de los jueces. Se dan casos en que los jueces llegan con la resolución hecha, incluso antes de escuchar en la audiencia inicial a las partes, ¿verdad? Les han dado una información escrita, sobre eso sacan ellos sus conclusiones, llegan a la audiencia inicial, escuchan a los abogados de las partes, escuchan a los fiscales y sacan un papelito y leen una sentencia que traían escrita antes de la audiencia inicial. Eso realmente es una forma totalmente antiética. Y bueno, la otra cuestión que yo creo que es importante, además de estar al día, es que el sistema de quejas y denuncias sea un sistema accesible y eficaz. Es decir, porque aquí se denuncia a un juez y se le investiga durante mucho tiempo. Una cosa de estas como la que he mencionado, yo creo que casi ni se investiga, como que fuera una cuestión totalmente secundaria. Sí, que dijo la sentencia después de escuchar, pero sí que probablemente coincidía con lo que... ¿no? Un juez tiene que dar sentencia él. Y esas sentencias que traen escritas se las han hecho sus resolutores que trabajan con él en el juzgado, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un modo de actuar muy poco preocupado de la gente. Hay otro dato, por ejemplo, que es interesarse mucho más con la víctima. Voy a poner un ejemplo nada más. Miren, 3 personas, vamos a poner, violan a una muchacha, ¿verdad? Y como le cuesta trabajo a la fiscalía lograr las pruebas, pues convence a uno de los violadores de que sea testigo criteriado, que acuse a los otros 2 y él queda pues con penas reducidas o a veces libre, etc. Le preguntan a la víctima si acepta eso. No,
Es decir, lo que quieren ellos es resultado. La víctima no tiene voz ni voto a la hora de... Y tiene que ir a la audiencia y enfrentarse con uno de sus violadores, que ahora resulta que es el bueno de la película, ¿verdad? Es decir, eso no puede ser. La víctima es persona y es sujeta de derechos. Es decir, ¿quién es el juzgado para decidir? ¿Quién es la fiscalía para decidir quién tiene derechos y quién no tiene derechos? Es decir, es la víctima la que hay que escuchar, ¿verdad? Entonces, esto también hay que corregirlo, ¿no? Padre Tojera, ¿qué ha marcado esta forma de impartir justicia, entre comillas, el hecho de no vincularse a las víctimas, no pensar en las víctimas, en la atención hacia ellas, en la protección de testigos que puedan poner en riesgo su vida? Más bien se está pensando en el tema de la sanción, en el castigo, o se está pensando también en el tema de cómo eximir de responsabilidad a estas personas. Lo menciono porque en el caso del sistema judicial cabe, no sé si esta analogía es la más apropiada, pero se ve como una caja negra, en el sentido de que no se sabe cómo se toman algunas decisiones, pero dan resultados y en algunos casos desproporcionales o injustos. ¿Cómo podemos tratar de hacer mucho más transparente esa caja negra del sistema judicial de este país? Bueno, efectivamente has dicho una palabra muy exacta, que a veces están más preocupados por los resultados que por la justicia, ¿verdad? Bueno, los resultados contribuyen algo a la justicia, eso es evidente, pero no podemos buscar resultados al margen de la justicia. Y peor todavía cuando algunos testigos criteriados son delincuentes. Por ejemplo, a veces se usa un testigo criteriado o 2 o 3 testigos criteriados para tratar de condenar en estas capturas masivas a 50, 60, 70 personas. Miren, eso es un poco complicado, ¿verdad? Es decir, a veces los testigos criteriados reconocen un supuesto delincuente por fotografía, más que por rueda de testigos. Bueno, hay ahí toda una serie de arbitrariedades, diría yo, y procedimientos de escasa calidad jurídica o de nula calidad jurídica en algunas ocasiones, que son, bueno, cosas que hay que corregir, evidentemente. Yo sí creo que este tipo de tener la información en acceso inmediato a la gente ayudaría, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Dios, cada vez en el campo del periodismo hemos visto que se avanza en deseo de saber, en responsabilidad a la hora de dar noticias, etcétera. Unos medios más que otros, por supuesto, pero me parece a mí que tener la información con acceso, ¿verdad?, facilitaría el sentimiento crítico ciudadano, la reclamación ciudadana, la elaboración de leyes que satisficiera pues una justicia mucho más integral, cercana a la gente, etcétera. Tenemos que hacer una pausa, Padre Tojera. Me gustaría que en el segundo bloque hablemos un poco más sobre el tema de los acuerdos de paz y el tema de justicia transicional. Me gustaría tener su punto de vista sobre eso. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de este viernes 13 de enero. Me acompaña José María Tojera, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, y estamos hablando un poco del acceso a la justicia en la sociedad de la posguerra. Y quiero retomar un poco un tema que abordamos hace unos días, Padre Tojera, y estuvieron con nosotros Benjamín Cuellar y Pedro Martínez, y hablamos uno de la justicia transicional, y hablaron de un componente que constituye a esta. Hablaron sobre garantizar la no repetición de actos que violen los derechos humanos como un pilar fundamental de la justicia transicional. A su análisis, a su criterio, Padre Tojera, ¿tenemos las garantías en este momento para que no se repitan sucesos como el de hace 3 décadas, ahora con otros nombres probablemente y otras motivaciones? Evidentemente la impunidad jamás puede ser garantía de la no repetición, ¿verdad? Es decir, si alguien queda impune, puede repetir él u otros que se inspiran precisamente en esa realidad de impunidad. Yo creo que en este momento no tenemos garantía de no repetición. Y en ese sentido muchos hemos impulsado, y también desde el IDUCA, bueno, ya Mincho Cuellar desde el IDUCA lo estaba haciendo, y seguimos ahora impulsando también la justicia transicional en el país, que es una justicia que por lo menos tiene la gran ventaja de enfrentar el tema de la impunidad y enfrentarlo con el primer elemento básico de la no impunidad, que es el reconocimiento judicial de la verdad. Es decir, yo creo que no puede haber justicia sin verdad, evidentemente. No puede haber un acto de justicia si no se parte de algo que es cierto. Entonces,
el hacer verdad y reconocerlo judicialmente creo que es sumamente importante. Lo mismo la reparación a la víctima es un elemento clave, y ojalá pues también la petición de perdón y el careo con los victimarios, ¿verdad? Es decir, ojalá ellos reconozcan y pidan perdón. A cambio de eso, normalmente la justicia transicional suele establecer una reducción bastante o relativamente fuerte de las penas. Bueno, es una posibilidad para romper este manto de impunidad que ha habido con respecto a la guerra en el país y que sigue habiendo. Yo creo que incluso el tema de la justicia transicional debería buscarse algún tipo de aplicación en el caso de los delincuentes juveniles, porque miren, los delincuentes juveniles son gente, primero, no tienen la conciencia de un adulto, ¿verdad? Tienen el impulso juvenil de rebeldía y están impulsados muchas veces a la delincuencia por estos salarios mínimos absolutamente denigrantes de la persona que ha solido haber en el país, es decir, por la pobreza, por la cultura de la violencia existente. El machismo es una forma de violencia y está muy presente en todo el mundo. Entonces, digamos, estos jóvenes es como los niños soldados, digamos, ¿verdad? ¿Un niño soldado puede cometer una masacre? Sí, pero ¿un niño soldado es tan responsable como el coronel que dio la orden? Evidentemente no, ¿verdad? Entonces yo creo que los jóvenes nuestros, yo creo que merecen la búsqueda, en vez de subir penas, que es lo que ha estado impulsando la sociedad, buscar unas fórmulas de justicia transicional que les puedan ayudar a ellos a buscar otros caminos. De hecho, hay algunos intentos, por ejemplo, en Apanteos, en la cárcel de Apanteos, tienen una camiseta que pone "Yo sí cambio", ¿verdad? Y hay una serie de esfuerzos para que los delincuentes practiquen un trabajo, adquieran conocimiento de cómo realizar ese trabajo y tengan posibilidades de buscar trabajo posteriormente, incluso enriquecido con nuevos conocimientos. Es decir, yo creo que hay que hacerlo sistemáticamente con nuestros jóvenes e incluso tener ofertas de cambio de penalidades por instrucción, por responsabilidades adquiridas en el conocimiento de un trabajo, etcétera, etcétera. Hago esta mención de este interrogante, padre Tojeira, por el hecho de que se discute, y también surgió en esa entrevista hace unos días con Benjamín y con Pedro, el tema de que si bien el tema del conflicto armado, las condiciones y los actores de aquel momento, de hace 35 años, fue una fase, digamos, cerrada a través de los acuerdos de paz, por decirlo de una manera, pero ahora El Salvador también enfrenta un escenario de guerra. Ellos mencionaban el término de guerra en el caso de con las pandillas, entre pandillas y actores del Estado, y también pandillas y actores del Estado hacia la sociedad. Entonces podríamos hablar de esta figura transicional ahora bajo otros términos, con el concepto de conflicto, pero en el tema estricto de la inseguridad y de la violencia. ¿Es aplicable hacer esta lectura, padre, o es más bien para el campo con el cual se llevó el tema del conflicto armado hace 35 años? Bueno, yo creo que el concepto de justicia transicional se extiende a toda situación que cree graves desajustes sociales, tragedias sociales importantes, ¿verdad? Yo creo que los índices de homicidios de El Salvador son precisamente una tragedia para el país. Digo, el índice del año antepasado, digamos, de 103, 104 homicidios por cada 100.000 habitantes, es una locura y es un índice propio de una guerra civil. El índice del año pasado anda todavía no hay una medición muy exacta, pero entiendo yo que entre 70 y 80 homicidios por 100.000. Sigue siendo una cifra escandalosamente alta, ¿verdad? Y yo creo que ante una tragedia social, como puede ser estos índices de homicidios, hay que buscar formas de diálogo, negociación y de justicia transicional también. Yo creo que es válido. Evidentemente, llamar una guerra a la situación actual, pues alguna gente se resiste, porque dice, yo no sufro la guerra. Y dice, pues es cierto que alguna gente no sufre la guerra, pero hay una guerra por partes, ¿verdad? Es decir, la situación en algunos barrios es una situación más oprimente incluso que la situación en tiempo de la guerra civil. Sí. Es decir,
Entonces, es una guerra más localizada en sectores geográficos, etcétera, pero sí tiene todos los condicionamientos y los aspectos de una guerra, ¿verdad? Quiero aprovechar, Padre Tojeira, para hacer énfasis en unas declaraciones que brindó a la prensa gráfica la embajadora de los Estados Unidos, Jan Mains, y me gustaría tener sus apreciaciones sobre esto, ¿no? Ahí podemos tener una captura de la imagen, de la entrevista que hizo este periódico, y aparece una frase que quiero leer textualmente. Después de la guerra, antes de la guerra y después de la guerra, Estados Unidos era un socio bien importante para El Salvador. Estamos a su lado en eso y estamos participando desde hace 25 años en programas de reinserción de las personas víctimas de la guerra en la sociedad. Creo que eso fue fundamental y estamos con ustedes ahora. Me gustaría, en función de esta frase, formular la siguiente interrogante, Padre Tojeira. ¿El rol del gobierno de los Estados Unidos en la posguerra ha ido en sintonía o no con el espíritu de los acuerdos de paz? Hombre, no se puede negar que Estados Unidos ha hecho algunos aportes en estos 25 años, ¿verdad? Eso es evidente. Pero no en la proporción, creo yo, a los desaportes que hizo antes. Porque siempre fuimos socios, sí, pero en algún momento fueron socios criminales, ¿verdad? Eso es evidente. Y no han reparado adecuadamente lo que invirtieron en respaldar a una situación terriblemente dura, ¿verdad? El cálculo que se suele hacer es un cálculo de aproximadamente $500 millones para respaldar la guerra durante 11 años. Claro, eso suma una enorme cantidad de dinero, ¿verdad? Y no solamente suma una enorme cantidad de dinero, sino una enorme cantidad de destrozos. Reparar es más caro que destruir. Entonces, yo no creo que haya habido una reparación adecuada a los montos invertidos en destrucción. ¿Considera usted, y no solo pienso en el caso de los Estados Unidos, porque en el contexto del conflicto armado y el surgimiento de los acuerdos de paz, surgió una serie de países amigos que apoyaron el proceso de diálogo y negociación entre las partes? En este momento, ¿cómo ve el rol de esta figura, de estas instancias de cooperación internacional hacia estos procesos? Ya vamos a hablar un poco del caso de Naciones Unidas en particular, pero pienso en otros gobiernos como está el caso de Estados Unidos, España, México, Costa Rica, que en aquel momento también fueron muy importantes para el proceso de diálogo, pero ¿cómo lo ve ahora en perspectiva de estos 25 años tras la firma de los acuerdos? Bueno, han sido diferentes, ¿verdad? Es decir, ha habido países que han hecho inversiones tanto previamente como posteriormente más enrumbadas hacia una construcción de democracia, de paz, etcétera, y otros países que han invertido menos. Y luego está el tema de la proporcionalidad, ¿verdad? Y de los recursos propios de cada país. Es decir, yo creo que ha sido muy variado eso. A nivel de América Latina, sí tal vez hubo como una mayor solidaridad trabajando en contra de la guerra de la que hubo después para la reconstrucción, me imagino que por tema de recursos, ¿verdad? Pero a nivel de países desarrollados, sí es muy diversa la actitud de los países frente a nuestra situación. Evidentemente, además, es decir, yo creo que el problema más grave no es tanto la ayuda internacional, sino lo que hemos hecho dentro, porque no vamos a resolver los problemas del Salvador solo con ayuda internacional, hay que hacer esfuerzos dentro. Y la negativa o la falta de visión interna, especialmente de la gente económicamente poderosa que ha bloqueado una enorme cantidad de iniciativas, yo creo que esa responsabilidad es muy fuerte, ¿verdad? Es decir, y más grave que, quitando Estados Unidos y esa inversión tan dura en la guerra, pero la responsabilidad es muy grande interna, ¿verdad? Es decir, mucho más que la de la mayoría de los países de otros lugares, vamos, países externos. Estamos por cerrar la entrevista, Padre Tojeira, pero me gustaría formular una última interrogante para su reflexión y para nuestros amigos y amigas de la audiencia. El canciller de la República anunció que la Organización de las Naciones Unidas ha enviado un facilitador para trabajar un nuevo acuerdo de nación. Me gustaría tener su opinión respecto a esta decisión y sobre esta idea. Esta acción de Naciones Unidas del gobierno, ¿qué nos dice? Que no es posible entre los partidos políticos y las fuerzas políticas económicas actualmente a nivel interno lograr acuerdos elementales y buscar un ejercicio de un facilitador que provenga de afuera. ¿Qué lectura podemos hacer de esta acción?
Bueno, la polarización tan absurda, ¿verdad? Es decir, que existe, lo podemos ver en algunas posiciones de Arena, es decir, que le piden al gobierno que sea austero, pero que pague esto, que pague lo otro. Es decir, es un tipo de posición contradictoria, ¿verdad? Es decir, gaste más, pero gaste menos. ¿En qué quedamos, verdad? Aparte que la austeridad no es el mejor remedio a un país empobrecido como el nuestro, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero hay una polarización irracional en el país. Yo creo que eso es real. Y en ese sentido, pues ha habido una propuesta del presidente pidiendo una mediación de Naciones Unidas porque da la impresión que no se puede dialogar y por lo menos tener un testigo de posiciones. Bueno, yo creo que la idea mala no es, dada esta situación tan absurda en la que vivimos, que parece que se quiere quebrar un país para ver qué provecho se saca después de esa quiebre, de esa destrucción, ¿verdad? Qué provecho político sacan algunos grupos, etcétera. Entonces, y yo creo que hay algunos grupos tipo ANEP, tipo FUSADES, que a veces están metidos dentro de una política no tan fuerte como la polarización del propio partido de Arena, pero también como apoyando ese tipo de destruyamos para volver nosotros. Yo creo que eso es malo, evidentemente. Entonces digo, que haya un testigo, alguien que trate de mediar, me parece bien. Ahora, yo no creo que se pueda hacer un acuerdo de nación así muy glorioso, si se hiciera mejor, ¿verdad? Pero yo sí creo que se puede llegar a algunos acuerdos concretos, acuerdos en educación, acuerdos de repente en revisión del sistema fiscal, impositivo, y algunas cosas más. Acuerdos concretos. Ojalá se lograran acuerdos concretos aceptados por las partes. Perfecto, Padre Tojeira. Ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado este día y nos volveremos a encontrar para hablar un poco de las actividades del IDUCA, el tema de los derechos humanos y el seguimiento al sistema judicial y el acceso de justicia. Gracias por haber estado con nosotros, Padre Tojeira. No, siempre es un gusto estar aquí en TVX. Nos acompañó en esta oportunidad José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, del IDUCA, y hablamos un poco del acceso a la justicia en la sociedad de la posguerra. Permítanos una pausa, continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX.